Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo, nuevo episodio del podcast Philadelphia Strength. Hoy estamos junto a un gran invitado, Pablo Lewis. Pablo está muy cercano a las personas que están en el mundo del CrossFit. Probablemente varios de ellos los conocen por alguna de sus facetas, ¿sí? Tiene varias facetas, Pablito. Una como atleta. Yo lo conocí ahí, lo vi por primera vez en una cancha jugando en Woodstock, si mal no recuerdo. Después Oplitas, que es una de las marcas también principales o que más se maneja en el mundo del CrossFit aquí en Chile. Y por otro lado también Gaman, que es un box también que está ahí en Santiago, en nuestra capital de Chile. Entonces, se me hace difícil presentarlo sin haberles nombrado todo este multifacético personaje que tenemos hoy. Pero ¿saben qué? Hay algo que vamos a destacar mucho más que todo lo que les acabo de decir, que es el tema del coaching. A Pablo lo tuvimos una vez en el campamento, en el training camp. Fue uno de los talleristas invitados y la verdad es que aprendimos mucho con él y queremos hablar también de movimiento, ¿sí? Entonces, sin más, Pablo Lewis, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien, Seba. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno. Oye, Pablo, preséntate tú mismo ahí. Creo que hice una presentación bastante razonable, sí, pero háblanos un poco más de ti en general para las personas que no te conocen. Ya. Bueno, mira, gracias por la presentación. Como decías tú, Seba, yo llevo harto tiempo en el mundo del CrossFit. Soy uno de los afortunados que en el fondo llegué desde otra disciplina porque fui invitado. Te estoy hablando hace como unos 12 años atrás, más o menos, cuando el CrossFit más o menos estaba como en pañales todavía en Chile. O sea, yo me acuerdo clarito, en ese tiempo no existían los ring mass, ¿cierto? Las caminatas en invertida era algo que prácticamente no se utilizaba. Y como yo vengo del mundo de la gimnasia, en el fondo tuve una invitación, ¿ya? O sea, me invitaron a un gimnasio que se llamaba Bulldog en ese tiempo, que quedaba ahí en calle Manquehue. Y desde ahí, pucha, me encantó, pues, y desde ese momento empecé a desarrollar distintas líneas. Yo soy profesor de educación física, con un magíster en entrenamiento deportivo y con una especialidad muy específica, valga la redundancia, en gimnasia, ya que la logré a través de una beca que hice en Alemania, ya. Entonces, justamente con el tiempo como que me he ido especializando en todo lo que es el entrenamiento. La parte de administración no es lo mío, pero es a lo que me he estado dedicando, yo creo, los últimos 10 años en el gimnasio, que es el tiempo que tenemos de funcionamiento con Gaman. Y a través de todo ese tiempo, como dices tú, he estado haciendo diferentes cosas, entre ellos Oplita, ¿cierto? Diferentes líneas de venta de cosas. En pandemia sacamos una aplicación, ¿cierto? Para diferentes coaches, ¿cierto? Y que hoy en día se mueve bien bueno, bien en Chile. Y así, o sea, yo creo que soy una de las mentes bien inquietas que existen en el mundillo del CrossFit, pero es básicamente porque mi cabeza necesita estar en funcionamiento y la verdad es algo que me gusta, que eso es algo entretenido de sentir una presión de hacer cosas. Me gusta sentir esa presión de estar haciendo cosas, que para mí por lo menos es súper necesaria. Así que ahí vamos a ir conversando eso, relacionándolo al entrenamiento, ¿cierto? Al emprendimiento, todo, que encuentro que es un universo de cosas bastante entretenidas. Buena, buena. Oye, se me había olvidado hablar de Sporty también, otro aporte al deporte chileno, al CrossFit sobre todo. Oye, Pablo, no sé si a ti te pasó, si no te pasó, dime de una, no, sabéis que no, yo sabía lo que iba, pero a mí sí, yo soy kine de profesión y a mí me gustaba el deporte, entonces dije, kine de deporte, como que estudio esto y voy a quedar listo para trabajar en el deporte. Tengo amigos que les pasó algo parecido en educación física, que tú decís, no, yo soy bueno para el deporte o me gusta mucho, entonces me meto en educación física y es como que quedo listo para... eh, ¿Hubo algún tipo de necesidad de decir, ya sabéis que es necesario hacer esta subespecialización para realmente estar haciendo lo que me gusta? ¿Cómo viviste la educación física, en otras palabras? ¿Fue lo que tú esperabas o era algo que eh, no sé, no calzaba tanto con tu perfil? Mira, ahí no me voy a alargar mucho ya, pero voy a tratar de resumir bien todos los puntos. Es clásico que, claro, cuando uno es quizás bueno para los deportes y obviamente
estáis como perdido a los 18 años y uno tiene que seleccionar una carrera, lo lógico es o kinesiología o educación física, ¿cachai? De hecho, yo estudié un año kinesiología y Mm. afortunadamente en la universidad que estudié habían prácticas desde el primer año, ¿cachai? Entonces, ahí lo que ocurrió fue que justamente en ese momento dije, pucha, ¿sabéis que yo no quiero ver el deporte desde el otro lado, desde la prevención, o sea, desde la rehabilitación, sino Rehabilitación, sí. que quiero verla desde el otro lado de lo que es en el fondo como la enseñanza, quizás la pedagogía, ¿ya? Y obviamente el paso lógico en ese momento fue cambiarme a educación física, ¿ya? Sin decir que obviamente antes de elegir una carrera, lo clásico, o sea, nosotros somos creo que de edades súper similares y mis viejos en ese tiempo era como, oye, trata de estudiar medicina, cierto que es una buena carrera, cierto proyección, bla, 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 bla. Pero claro, o sea, no era mi foco, ¿cachai? No era mi foco en ese momento y justamente me cambié a educación física y anduve súper bien, o sea, me gustó la carrera, creo que hay muchas cosas, que eso es un tema muy aparte, muchas cosas que hay que mejorar en las carreras de educación física hoy en día para sacar profesionales más preparados en las diferentes áreas que implica esto. Te lo digo yo porque en el fondo hoy en día yo administro dos gimnasios y al momento de comenzar no tenía ninguna herramienta de administración, ¿cachai? O sea, así de simple. Y todo lo que he aprendido ha sido a pulso, a través de errores y a través de mi viejo, pues, ¿cachai? Que él es un ingeniero comercial. Entonces, justamente fue súper bueno, pero lamentablemente aquí viene la parte triste, que es en el momento que yo realicé mi práctica profesional, yo me desencanté, ¿cachai? O sea, me desencanté completamente la carrera al punto que estuve a punto de abandonar la carrera, ¿cachai? O sea, yo te estoy hablando en quinto año de universidad, ya que era práctica Ya. profesional, yo estudié en la Universidad Mayor y la práctica profesional duró un año entero. ¿Cachai? O sea, ya esto súmale, yo sé que esto es lo común, o sea, una práctica que es no remunerada, donde prácticamente estáis haciendo la pega completa de un profesor de planta, ¿cachai? Tenéis que hacerte cargo de cosas que realmente no lo tienes que hacer y estáis hablando que tenemos, o sea, práctica profesional, 21 años, yo creo que tenía, 20 años tenía cuando hice la práctica profesional, ¿cachai? Entonces, no me gustó, ¿cachai? O sea, no me gustó hacer clase en colegio y en ese momento decidí que en el fondo no iba a hacer eso, ¿cachai? Y ahí justamente empecé a trabajar todo lo que era la parte de entrenamiento, para obviamente en algún punto ligarme quizás al área de rendimiento, irme para el lado del CAR. Yo en ese tiempo ya venía con un bagaje bien bueno de motriz, ¿cachai? Ya me dedicaba en parte a la gimnasia, entonces tenía diferentes pegas, trabajé en el Estadio Mayor, una vez hice reemplazos en el Centro de Entrenamiento Olímpico, de hecho me ofrecieron una pega de proyección en el Centro de Entrenamiento Olímpico, pero en el fondo como que dije que no porque encontraba que era muy poco, ¿cachai? Y para esa edad yo sabía que era muy poco y no me fui por ese lado. Ujú. Y desde ese punto empecé, como te digo, a desarrollar todo lo mío, ¿cachai? O sea, en algún punto hacía clases en plaza, ¿cachai? Que era lo que empezó como la raíz de todo esto, ¿cachai? De todo lo que he logrado armar, que, como te digo, suena súper humilde, pero es así, o sea, a partir de un punto que era hacer clases por Luca en una plaza y de ahí la cosa se empezó a ramificar a diferentes lados Bueno. y hoy estoy donde estoy, pues, ¿cachai? Pero como te digo, por el lado de educación física, es una carrera que es súper bonita, ¿cachai? Kinesiología también es súper bonita, pero el tema es que tiene tantas áreas de expansión, ¿cachai? Tantas áreas de donde tú te puedes desempeñar que justamente no somos, quizás no salen profesionales preparados. Y ahí viene Ujú. justamente lo que me preguntas de la especialización, ¿cachai? Yo estudié un Quiero, magíster quiero porque entrar en en ese entrenamiento detalle. deportivo, Ah, mira, ah, se pregúntame, no. se pegó un poco ahí la llamada. Sí. Te iba a preguntar antes de la especialización, ¿tú ahí ya conociste CrossFit o solamente estabas en un tema de preparación física más como, por decirlo así, asociado a lo olímpico? Eh, Claro, no, esa llegada con el CrossFit fue antes o después de especializarte en esta preparación de deportistas, la subespecialidad? no, fue antes, o sea, así como si ubico todo en una línea temporal, eh, yo empecé a hacer CrossFit hace como 13 años, 14 años más o menos, y la especialidad yo la hice, la que viajé afuera, que cuando me fui a Alemania, esa la hice hace 10 años más o menos,
¿ya? Entonces fue como todo durante, ¿cachai? Una de las cosas súper importantes y que, por lo que yo me quise destacar es, en el fondo dije, pucha, sabéis que quizás en CrossFit hay un nicho muy específico que justamente es la gimnasia, el desarrollo de la gimnasia, de la motricidad, que no está explotado y justamente eso también fue como una de las razones por lo que lo quise hacer, ¿cachai? Ujú. Que obviamente como hay especialistas en levantamiento, hay especialistas quizá hoy en día en endurance, ¿cierto? Se necesitan especialistas en gimnasia y en el fondo gente que te crea, porque como que son, como te digo, son disciplinas tan específicas que a veces, pucha, tú podías entregar quizá un manual a la gente y eso es suficiente, pero yo a veces doy clínicas, ¿cierto? Doy como los workshops que se llaman, y ahí la gente le encuentra el valor, porque obviamente es distinto lo que va escrito al valor agregado que uno cuando está hablando, cuando explica el porqué de las cosas, ¿cachai? Eso es, a mí los workshops creo que son una de las instancias más entretenidas que siempre hago cuando doy clases de gimnasia, porque se aclaran demasiadas dudas, pues, y hay cosas que de repente o sea, yo digo que son básicas porque ya las conozco hace años, ¿cachai? Pero que hay profes que quizás no están preparados para esto y ahí viene la parte de educar un poquito más. Bueno, entonces, dicho eso, que ya había un encuentro con el CrossFit, ya traías tu carrera encima, que no es menor porque además tienes conocimientos duros que a veces como que se pasan por alto de fisiología, de biomecánica, pero que después igual terminan sumándote para esta comprensión y para después entregar una herramienta que es así en relación a un conocimiento que es mucho más grande detrás. Entonces, ese progreso que vamos haciendo nos va llevando eh, al tema de tu especialización en el extranjero, que fue específicamente ahí en Europa. Cuéntanos de qué se trató esto, qué fue lo nuevo que encontraste allá, porque esta conversación sí nosotros la tuvimos en su momento cuando vinimos al campo, pero me gustaría que la audiencia también la conociera. Mira, hay una, y esto es, mira, era entre bueno y malo, ¿ya? ¿Por qué digo que es bueno? Porque antiguamente existía una beca, que era una beca exclusiva para profesores de educación física, ¿ya? Y esta beca era se llama beca ITK, ya que ITK es una sigla que se llama International Training Course, ¿cachai? Course con K como un K, porque así se escribe en alemán, ¿cachai? Mira, Y esta beca lo que daba era como tú postulabas, ya, y según distintos requisitos tienen distintos cursos. De hecho, hay cursos que son de motricidad infantil, hay de básquetbol, cuando yo hice habían de tenis de mesa, imagínate, había una especialidad en tenis de mesa. La de gimnasia, que afortunadamente cuando yo postulé era en español, ¿ya? O sea, todos los cursos son en alemán, pero es con traductor, ¿ya? O sea, tú estás con traductor directo en español. Y afortunadamente yo me gané la beca, me fui y justamente ahí, la verdad, es un mundo demasiado diferente, ¿ya? O sea, una de las grandes cosas que lo gané, o sea, lo digo así, ganado con esto, es que me abrió los ojos un poquito de lo que es el entrenamiento, ¿cachai? Hablando un poco desde la psicología, desde lo que son las bases del entrenamiento de larga duración me refiero, o de prolongarlo en el tiempo, o sea, de que un cabro chico parta a los 3 años haciendo actividad física y ojalá se prolongue hasta los 80 años realizando, ¿cachai? Obviamente adaptado a las necesidades de cada edad, pero en el fondo eso se logra con el tiempo, o sea, no es coincidencia que tú veas gente corriendo en la calle con 80 años, ¿cachai? En otros países, sobre todo en Alemania, no es coincidencia que los futbolistas se van a hacer mortales, ¿cachai? Todo eso en el fondo viene de este como sistema que ellos tienen armado y que es demasiado integral, ¿ya? Y que no está pensado para que la gente sea deportista, sino para que sea una persona funcional y que en el fondo motrizmente esté apta para lo que sea, ¿cachai? Y como te digo, eso fue lo más ganado, más allá de todo lo específico de gimnasia, que obviamente tiene que ver directamente con lo que es la gimnasia artística, ya que metodologías de trabajo y diferentes cosas, que es un mundo completamente diferente al CrossFit, pero obviamente yo siempre lo que logré con esto fue extrapolar un poco esa información y llevarla también a los cursos que te digo que doy hoy en día, a los workshops, ¿cierto? O dentro de las planificaciones que trabajo, ¿cachai?
Y eso también es un poquito lo que nos convoca hoy día, que es Ujú. parte de lo que queremos conversar, ¿cierto? Claro. Y ya lo estamos conversando, de hecho, porque con toda esta intro que estamos haciendo, que ya tiene bastantes cosas interesantes para mí del proceso, cómo se va dando, porque a veces no estamos preparados para algunas conversaciones, como dice el meme, no estás preparado para esta conversación, a veces nosotros no estamos preparados para una conversación porque puede que nos estén dando algún contenido que efectivamente nos va a servir en el futuro y en el presente no lo valoramos tanto. Creo que Claro. eso, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado con algunas personas que de hecho hemos tenido después la suerte de volver a encontrarnos y a tener una conversación de decir, oye, recién me hizo sentido eso que escuché en el campamento hace 3 años atrás porque ahora estoy viviendo, qué sé yo, un proceso de lesión o ahora estoy viviendo un estancamiento y me doy cuenta lo importante que es este concepto que hablaron en tal campamento. Entonces, entrando en tierra derecha, hay algo que se llama la prehabilitación, que es un término que yo voy a dejar que tú ahí lo puedas ir, nos puedas ir contando en realidad, porque eh, es algo que no se habla mucho en Chile. Nosotros por lo general cuando hablamos de algo parecido es de la rehabilitación. Eso sí está bien conocido incluso en las personas que no hacen deporte, pero la lógica de estar prehabilitado a mí por lo menos me resulta muy lógica, como que digo, esta cuestión tendría que ser siempre, o sea, llega una persona, vamos a irnos al CrossFit, llega una persona a un box y yo le doy una carga X, que es la que reciben los de la clase. Tenemos un entrenador que se dedica a darle la progresión adecuada, ¿sí? Eh, pero por otro lado, si la persona quiere meterse a competir, por lo general estoy hablando, es como muy una decisión de la persona. Es como ya, yo quiero Claro. competir y quiero hacer tu plani. Listo. Entonces como que tú caes en una plani, ¿sí? Pensando en una gota en un vaso de agua, ¿cachai? En donde hay más gotitas adentro ahí jugando. Pero en realidad hay un rol activo del entrenador para saber si yo, por ejemplo, yo quiero entrar a tu plani, Pablo, para saber si yo necesito algo que no tengo para poder disfrutar de ese proceso. O sea, si tú en la plan y me vas a estar poniendo algo que es bastante obvio, muscle up, y yo no tengo todavía un colgado estricto, es difícil que la pase bien en ese proceso, ¿sí? Pero a Claro. veces no es tan lógico. Esa que yo te digo es como 1 más 1. Si no tengo un colgado básico o primario, es difícil que tengo uno secundario, uno terciario. Pero a veces también pasa con mi squat. Quizás estoy queriendo hacer un back squat pesado para esta competencia y mis mecánicas de back squat, de squat libre, no están todavía suficientemente sólidas y sería muy parecido a lo del muscle up. ¿Cuál es la diferencia? Y con esto te doy la palabra. Que yo en el squat le pongo nomás, porque en el Claro. squat no tengo la limitante técnica de que no estoy llegando arriba de la barra, sino que en el squat es básicamente le pongo o no le pongo. No, como que me lo permite el ejercicio, me permite Claro, sí, llegar po. a peso alto, aunque llegue de una manera quizás incorrecta o lesiva para mi cuerpo. Entonces, te paso la palabra para que nos cuentes de qué se trata este punto de vista que es la prehabilitación. Mira, tal cual como lo decías, se maneja muy claro el concepto que es la rehabilitación, ya que generalmente eso lo asociamos a la parte de salud, ya que tiene que ver, obviamente, si yo me lesiono, eh, entro en un proceso de rehabilitación para, obviamente, recuperar esa lesión, no sé, mejorar lo que tenga que mejorar en cuanto a nivel muscular, huesos, si es que se fracturó algo, qué sé yo, y luego de eso empezar a recuperar la movilidad a nivel motriz un poco más claro, ¿cachai? Pero existe este concepto que justamente es la prehabilitación, que no tiene que ver netamente con el área de salud, ya tiene que ver en el fondo con lo que yo tengo como hablándolo así bien tipo venta, el desde para lograr algo, ¿ya? Cuando hablamos de prehabilitación, no necesariamente tiene que ser lo que dices de, pucha, si quiero tener un bar más el ponte tú, tengo que lograr al menos 10 pull-ups estrictos, ¿cachai? No es necesariamente así, porque justamente la regla no es igual para todos, y justamente el entrenamiento es, los dos sabemos que es una cosa, un espectro interminable según la persona, ¿cachai?
puede que haya una persona que tiene un pull-up estricto o ni siquiera tiene y aún así hace ring muscle up y bar muscle up, como alguien que tiene 20 pero no lo logra, ¿ya? Y justamente esa es la parte entretenida que con la prehabilitación uno entra a hilar fino qué es lo que tengo que lograr para que justamente el atleta sea integral, ¿ya? Viéndolo súper directo y, por ejemplo, volviendo al caso, te voy a dar el caso, por ejemplo, de algo con barra, ya relacionado más al CrossFit. Y el dolor de cabeza de muchos de los crossfiteros es el snatch, squat snatch, ¿cachai? Yo para lograr un squat snatch, pues si hablamos de la prehabilitación, cuando llega un alumno y en el fondo dice, oye Pablo, sabes que mira, yo me quiero planificar contigo y quiero hacer esto. Ya, bacán, démosle, o sea, cuáles son tus pesos, lógicamente, qué es lo que tenemos que ver, si existe alguna lesión, qué sé yo, y ya, pues veamos movimientos, pues qué tal está la cosa. Entonces, te encuentras que de repente en un overhead squat, el atleta, partiendo el concepto de prehabilitación, puede decir, pucha, sabéis que yo estoy bajando y rompo el paralelo, ¿cachai? Y yo lo miro y digo, no, pues, o sea, ni siquiera está llegando a los 90 grados. ¿Cachai? Entonces ya ahí tengo un concepto bien claro que es la conciencia corporal, Ujú, en el fondo de él, ¿cachai? Entonces, eso ya estamos hablando del concepto de prehabilitación, porque en el fondo él no lo tiene, ¿cachai? Entonces, si él no conoce su cuerpo, es difícil que obviamente logre un movimiento con los rangos completos, ¿cachai? Difícil que después yo lo pueda colgar, porque si yo le explico, oye, tenéis que patear hasta los 90 grados cuando llegué acá, hacer el swing, qué sé yo, no lo va a entender porque no conoce su cuerpo. Entonces, ahí hay que hacer todo un trabajo propioceptivo y de conciencia corporal para que justamente él entienda. Y ahí quizás, obviamente, va a entender cuando su cadera está por debajo de las rodillas, bajo los 90 grados y va a estar haciendo un movimiento, ¿cachai? ujú, Puede ser asociado mucho a cosas tan simples como la fuerza, ¿cierto? La capacidad, yo me acuerdo en el campamento que yo le hablaba a los chiquillos y de repente me miraban así con cara de, oye, ¿qué está hablando este loco? Pero yo les decía, la capacidad de tensión, relajación que puede lograr el cuerpo cuando hace un movimiento, ¿cachai? ujú, Todos sabemos que cuando alguien parte un trabajo con barra, que obviamente a todos es lo que más nos gusta, existe una tensión corporal bastante fuerte que es para obviamente generar toda la fuerza que necesito para levantar la barra del suelo, ¿cachai? Pero en algún punto existe una relajación del cuerpo que es en el punto cuando yo entro debajo de la barra, ¿cachai? Entonces, y esto te estoy hablando que es todo en milisegundos, ¿cachai? Entonces, si uno se pone a hilar fino a través del entrenamiento, todo eso se trabaja, ¿cachai? Y todo eso se trabaja a través de la prehabilitación, ¿cachai? El concepto clave al final de esto es qué es lo que necesitas tú para lograr un movimiento, ¿ya? ujú. Y aquí esto es muy, muy amplio, o sea, yo trabajo con dos personas solamente, yo te lo había comentado en cuanto a planificaciones, porque como te digo, bueno, una cosa obviamente por tiempo, y dos, porque yo no soy como muchos de los puristas del entrenamiento que dicen, oye, vamos a trabajar con este macro y tienes que en este periodo trabajar aquí y acá, y ¿cachai? O sea, como que a mí personalmente no me gusta mucho eso. Y justamente trabajo mucho bajo este concepto que tiene que ver con un poco lo emocional, porque obviamente hay días y días donde una persona te puede decir, pucha, sabes que hoy día no me siento muy bien, no anda bien la cosa, y claro, pues, quizás no estamos prehabilitados para realizar una sesión de carga intensa, ¿cachai? Pero Ujú. sí quizás una relación de endurance larga, ¿cachai? Entonces, como te digo, es un concepto que es súper amplio, pero que justamente te permite como entrenador hilar muy fino, ¿ya? O sea, tú cuando te encuentras con un atleta, y que es lo que yo generalmente he tratado de empezar a hacer, es como ya, a ver, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cachai? Y si me dicen, pucha, quiero lograr mi objetivo máximo de hacer un ring muscle up. Ya bacán, pues, entonces, ¿cuál es el punto de partida? Ya, o sea, sabemos caminar, ¿cachai? Que es justamente lo que hacen ustedes, pues, o sea, Ujú. sabemos caminar, de partida la caminata está bien, si sé caminar, veamos si sabes correr, ¿cachai? Y ahora si sabes correr, veamos si eso está bien, ¿cachai? Porque eso me indica que existe buena coordinación, que quizás hay buena flexibilidad, los patrones motores están bien marcados, ¿cachai? Y quizás no hay que desarrollar ahí nada, pero justamente después viene todo el tema de que tengo que ver si existe la flexibilidad para realizar un movimiento, si existe la fuerza para hacerlo, como los requisitos mínimos para poder empezar a trabajarlo de forma más específica. Oye, qué buena. En esta conversa yo me vuelvo loco, Pablo, porque es como en la que transmitimos con el Nico todo el tiempo. El Nico es bien, también, de cierta manera, como lo que tú estás diciendo, como de ser un poco más
¿cómo se podría decir? De una manera más aproximada a lo real que tiene una persona y sin importar el tiempo que se necesite, guiarla por ese camino del paso a paso y de la progresividad adecuada, ¿sí? Que eso es, y aquí tú me podéis corregir si no, pero es como medio anticomercial, po, porque también estáis en el mercado del fitness compitiendo con personas que te dicen, saca un muscle up conmigo en un mes. Sin importar quién seas, ¿cachai? Es como progresa Mm. rápido en un skill. Y claro, tienes atajos y sin duda tienes atajos porque los podemos ver en Instagram. En Instagram lo que más vende son los atajos. Por lo Claro. general, incluso uno mismo, porque hay un mecanismo de viralización que tiene que ver con los ganchos. Entonces yo me quedo enganchado con el video que dice los 3 pasos para lograr tu primer ring muscle up. Entonces tú te Claro. quedas pegado, pues decir, porque ya, claro, yo quiero que sean 3 pasos. Y después viene Pablo Lewis y me dice los 100 pasos para lograr tu primer muscle. Voy a pasar el video, ¿cachai? O el Seba que me dice, oye, en realidad necesitas tener un ring muscle up, y ahí empezáis con otro concepto de qué es lo que realmente quiero, cómo como en mi camino al fitness. Igual era un chiste lo de los 100 pasos, pero a lo que voy No, o yo es sea, que y créeme que a veces pueden ser hasta muchos más. sí, po. Y esto lo digo hasta el día de hoy, ¿cachai? Que me Mm, pasa cuando yo hago los workshops. eh, yo, por ejemplo, para lograr la caminata de invertida que tengo hoy en día, fueron años de trabajo, y no te digo que no es algo que hasta el día de hoy no tenga que perfeccionar. O sea, yo tengo súper claro que en el fondo quizás tengo una ventaja más que muchos atletas en lo que es la parte de las caminatas en invertida, porque obviamente lo empecé a desarrollar quizás en una edad más temprana, ¿ya? Entonces, y justamente caminar de cabeza, aunque suene extraño, es igual que aprender a andar en bicicleta. O sea, una vez que ya aprendiste no se pierde, ¿ya? Quizás obviamente te cuesta más en la medida que tenía alguna lesión, lo que sea, pero no es algo que se pierde, ¿cachai? Porque ujú, ya venciste el miedo, está la conciencia corporal, ¿cachai? Como que está todo. Eh, pero justamente, como te digo, son años de trabajo, y justamente esa es la parte anticomercial. Formar un atleta, yo creo que tú también bien lo sabes, formar un atleta para que sea un atleta integral y que entienda el proceso de desarrollo de lo que es esto, es un proceso que es muy largo. Y hoy en día, como te digo, y es una de las razones también por las que yo trabajo con pocas personas. O sea, yo hago 2 personas con planificación a distancia y una personalizado, ¿no? ¿Cachai? Y es por lo mismo, porque cuando yo parto mi proceso con ellos, les digo las cosas súper claras y les digo, mira, yo no soy de que no vamos a tener un Ring Master de aquí a un año, si es que no lo tienes ahora, ¿cachai? Y en ese sentido soy súper realista, porque obviamente ujú, yo prefiero que esté bien, esté preparado, antes que llegue y se suba y se saque un codo, se saque un brazo arriba por no estar preparado para lo que tenía que hacer realmente, ¿cachai? Es ujú, súper bonito. O sea, yo encuentro que una de las cosas más bonitas es cuando una persona logra su ring muscle up por primera vez, un bar muscle up, porque es algo que todos quizás quieren, pero lógicamente, y esto es lo que les digo a todos, o sea, tú quieres hacer solamente un bar muscle up, ¿cachai? No, pues, ¿cachai? O sea, ojalá hagáis 5, 10 o hasta 20, ¿cachai? Y ujú, ojalá los puedas hacer bien sin lesionarte, porque la lógica es que hacen uno y después el otro día llegan a la otra clase y hacen otro entre medio del calentamiento, y a los 5 días están con un pinzamiento en el hombro y dicen, puta, sabéis que ahí ya tenemos que descansar, ¿cachai? ujú. Y lamentablemente eso es poco comercial, como dices, porque justamente estamos llenos de, oye, los 3 pasos clave para lograr tu caminata, o el ring muscle up, o el mejor squat snatch, ¿cachai? Que coincide con que son los movimientos que todos quieren lograr también, pues, ¿cachai? Sí, Pero es mucho más que eso. sí, y en ese sentido, Pablo, hay un atleta, coach, bueno, es más coach en realidad, que ahora está un poco alejado del mundo del CrossFit, que es Carl Paoli. No sé si tienes por ahí en el Sí, radar. tengo el libro, de hecho. Buena, es el libro rojo, Sí, el Freestyle Movement, el muy bueno. freestyle. Ese viejito, más o menos el 2013, empezó ya a hablar de esto, y la verdad es que nunca fue tan viral, pero sí era muy respetado en el mundo de los crossfiteros de avanzada, hablándote de Mm. de estas primeras camadas de Calipa, de Froning,
de Sam Bridges, entre otros, Sam Briggs. Y resulta que él hablaba de este concepto de una manera bien interesante y a mí me quedó grabado desde que lo escuché allá, me hizo mucha lógica por el 2014, que era que él dibujaba una pirámide con bloques pequeños, no con grandes escalones, sino que con bloques. Entonces él decía, la construcción es bloque a bloque y cada bloque es un drill que tú necesitas o una porción del movimiento que necesitas y no tanto como un movimiento grande, sino que la descomposición, así como se podría decir una fragmentación del movimiento, que es Claro. justamente lo que tú nos estás proponiendo en esta visión, ¿sí? De qué es fragmentarlo, desde cómo estás caminando, cuán balanceaste tu postura, la parte que desarrollaste también en tu desarrollo psicomotor infantil. O sea, hay algunas cosas que traemos que nos acompañan desde hace tanto tiempo y ahora tienen repercusión en, oye, ¿por qué estoy fallando el squat snatch? O ¿por qué, una bien típica, por qué se me rota el tronco abajo y me queda un brazo más adelante que el otro? Entonces, esa fragmentación me parece que es muy paralelo a lo que tú estás diciendo y que Carl Paoli lo explicaba con, tenemos que fijarnos de que estén todos estos ladrillos listos para tener la pirámide completa y no Claro. fijarnos solo en escalones grandes. De hecho, bueno, una de las cosas que Carl Paoli también viene del mundo de la gimnasia, ¿ya? Y una de las cosas que eh, uno ve generalmente la gimnasia, uno ve los campeonatos y todo en la tele y ve que los gallos giran por el aire, las niñas saltan, ¿cierto?, en la viga, ¿ya? Diferentes cosas y que, claro, uno puede decir, pucha, así como en el CrossFit, quizás, claro, a la chiquilla le enseñan a hacer un mortal y es como tirémonos para atrás y listo, po, ¿cachai? Y lo que se hace en la gimnasia es justamente todo lo contrario. O sea, lo último que tú haces es un mortal. ¿Ya? O sea, si hablo de ese ejemplo, ¿cachai? Lo último que tú haces, ponte tú en una salida de la viga, es justamente la salida de la viga. ¿Ya? Y eso tiene mucha relación a lo que tú estás diciendo, que todo se trabaja en bloques, ya todo se fragmenta al punto que tú desglosas un movimiento, voy a volver al ejemplo del mortal, pero tú desglosas el movimiento puede ser en 10, 20 o hasta 30 o 40 partes diferentes para justamente hacer diferentes pasos metodológicos para que este movimiento quede inserto, ¿cachai? Cosa que en el momento que nada sea improvisación, ¿ya? Y eso es una de las cosas que hoy en día quizás están como perdidas un poquito en la enseñanza de los movimientos más duros, por decirlo de alguna forma, que en el fondo no se desglosan los movimientos justamente para enseñarlos, ¿ya? Y en la medida que tú desglosas un movimiento, entiendes, si vuelvo al ejemplo del snatch, tenemos, ¿cierto?, la salida del snatch, tenemos la parte que la barra desliza por el muslo, cuando llega a la cadera, después el jalón, cuando la barra la recepción arriba, la bajada, qué sé yo, todas esas partes, o sea, tú puedes desglosar un movimiento al nivel que tú quieras Uh -huh. para poder enseñarlo y para que obviamente la gente diga, ah, esto es lo que tenía que sentir justamente en esta parte. Cosa que cuando se haga el movimiento completo, en el fondo no se improvisa absolutamente nada y todo sale de forma natural. ¿Ya? Eso es lo que yo le digo a los chiquillos. O sea, yo cuando le empiezo a enseñar un ring master a un atleta, no les digo ya, vamos a colgarnos y vamos a intentar la cadera a la anilla y ahí mete la cabeza y veamos qué sale. No, o sea, todo el trabajo viene abajo, o sea, la base que se genera abajo en el suelo y una vez que en el fondo yo siento que está como medio preparado, ahí recién empezamos a trabajar un poco a media altura y ahí se empieza el trabajo, pero lo único que se genera a través de esto de colgar a la gente o decirle no, que el ejemplo clásico en la caminata invertida, no, tírate nomás y vais perdiendo el miedo, ¿cachai? Es como básicamente decir, sabéis que métete al matadero y vos ve cómo salís, ¿cachai? Porque podéis generar un trauma, ¿cachai? O sea, hoy en día tenéis que pensar que en el mundo del CrossFit tenemos público que nunca ha realizado actividad física Uh hasta -huh. atletas de elite de alto nivel, ¿cachai? Entonces cómo desgloso eso para obviamente enfocarme en gente común y corriente de la forma que te digo, la prehabilitación, los mismos bloques que habla Carpaoli, ¿cachai? Y así, o sea, trabajarlo de una manera muy simple. No te voy a decir que no es latero, ¿cachai? Hay gente Uh que -huh. quizás le puede dar mucha lata, ¿cachai? Pero en la medida que uno ve la retribución de esto, yo por eso te comentaba cuando justamente nosotros empezamos a trabajar con la planificación, a mí me encanta hacer trabajo accesorio, me encanta, lo encuentro tan bueno porque sabéis que en el momento que pesco una barra, digo, chuta, sin la necesidad quizás de estar levantando pesado, mantengo los pesos con los que trabajo, ¿cachai?
o quizás no he perdido la coordinación y puedo hacer los mismos movimientos que hacía en relación a la gimnasia, ¿cachai? Y sin la necesidad de estar haciéndolos constantemente. Entonces, con eso tiene que ver un poquitito y justamente no está asociado a la parte como dura del CrossFit, que es como, si no hago ring muscle up, no lo voy a hacer nunca, ¿cachai? Ujú. Pero se pierde que si quizá hago todos esos accesorios que estoy con la bandita aquí y para allá, y la cuestión, pucha, eso, la ganancia en el largo plazo es realmente increíble y que a veces hay gente que no se da el tiempo de ganar eso, ¿cachai? Como de darse ese tiempo para justamente entender que sirve. Sí, hay a veces algo que es contraintuitivo en esto que estamos hablando, de que nosotros a veces podemos ver un fallo, así como yo ejecutante, como alumno, incluso como entrenador puede pasar. Lo contraintuitivo es que a veces donde yo veo el fallo no es donde está realmente el origen de ese fallo. Y creo que ahí es donde me puedo apoyar en esto o en una persona que tiene estos conocimientos como los tuyos, en donde la persona me puede decir, claro, está fallando en la recepción del snatch profundo, pero ¿por qué? No, es que estoy apurándome mucho en, qué sé yo, en flectar los codos. Claro, esa es una parte técnica, pero detrás de esa parte técnica también puede haber algo biomecánico. Claro, tienes una hiperactivación de tus trapecios desde el principio, entonces eso está previo a coordinar tus codos. Y quizás antes que eso hay algo en la parte de los glúteos que están demasiado sobrecargados en una rotación externa, por ejemplo. Entonces, a veces donde pica no es donde hay que rascarse. Eso me gusta a mí Claro. decirlo Sí, porque pues, tal cual. hay una cadena que también no es que uno, lo que estoy diciendo no es tan sencillo, pero creo que sería súper óptimo de a poco irlo abordando, ¿sí? O sea, ya corrijamos los codos, está perfecto, pero también consideremos que hay algo que está pasando acá. Y si podemos ir ampliando eso, en definitiva, lo que logramos no es solamente una mejora de rendimiento en el corto plazo, sino que también es seguir en el ruedo por más tiempo. O sea, no vas a llegar a romperte quizás por mucho tiempo porque estás trabajando en algo que es en el corto plazo. Por ejemplo, lo de los codos sería como arreglarlo ya y mejorar ya, pero también estás haciendo un amasamiento, estás haciendo una movilidad que te ayuda en lo previo a eso de los Claro. codos. Entonces, no sé cómo lo ves tú en cuanto a eso, que a veces lo que vemos no es realmente lo que necesitamos priorizar como trabajo. Sí, pues, de hecho, ahí hay un ejemplo que es clásico. Yo, por ejemplo, en Gamán Macul, con otro profesor que también se llama Pablo, nos rotamos los días sábados en la clase de levantamiento. A mí me gusta mucho dar clases de levantamiento. No soy especialista en levantamiento, pero sí manejo mucho. ¿Ya? Y básicamente me gusta porque yo analizo demasiado los movimientos, ¿ya? Sobre todo cuando voy a clases, analizo demasiado el qué está pasando, por qué, justamente esto de observar desde la salida hasta donde llega y entender qué es lo que está fallando. Uno de los ejemplos clásicos que le pasan a los cabros es que llegan arriba y justamente llegan con los codos flexionados, ¿cachai? Y la corrección común es decir, extiende los codos, ¿cachai? Claro, eso. Pero no, po, la lógica al revés es otra, po, ¿cachai? Es, ¿por qué no llega con los codos extendidos? ¿Cachai? Y justamente a veces la corrección es tan simple como decir, mira, cuando la barra, una vez que tú hiciste el jalón, lo primero que tienes que pensar es, extiende los codos, ¿cachai? Y a veces me resulta y a veces no, ¿cachai? Hay veces cabros que dicen, no, es que la quería subir nomás, entonces llegó nomás, ¿cachai? Y hay otros que no, o sea, llegan y realmente con esa corrección entienden al tiro que los codos deben ir extendidos. Si lo piensa, pero no lo logra hacer, le digo ya. Y ahí viene todo un análisis como biomecánico que tiene que ver con lo que dices tú, ¿cachai? Que quizás el problema no es el codo, ¿cachai? Quizás el problema viene desde la muñeca, muchas veces pasa que los chiquillos a veces mantienen el hook grip arriba y ya están limitados de rango de movimiento, entonces lógicamente no pueden extender el codo, ¿cachai? A veces viene desde el hombro, ¿ya? O a veces, incluso si tú no lo analizas así más profundamente, puede venir hasta de la base de los pies, ¿cachai? O sea, a ese nivel, puede que la persona esté demasiado duro, no sé, de los talones, ¿cachai? Lo que produce que obviamente la cadera se vaya para otro lado, se aprietan los hombros y en el fondo la respuesta mínima para que la barra lleve arriba es flexionar los codos, ¿cachai? Pero hay que hacer todo, como estamos hablando, de hacer un análisis del movimiento
para que la corrección, y sin obviamente ser mal hablado, para que la corrección no sea tan básica como decir extiende los codos, ¿cachai? Porque a veces, y volviendo al tema anterior, tenemos gente que nunca en su vida ha realizado actividad física y justamente en una clase de levantamiento a veces les toca hacer un snatch, que es uno de los movimientos más complejos que existen, ¿cachai? Entonces, obviamente merece esa como dedicación de analizar el por qué está pasando, ¿cachai? Sí, sí, te entiendo. Recién no quiero dejar pasar, antes de hacerte una otra pregunta, no quiero dejar pasar un concepto que hablaste de esto de tensión, relajación. Es algo que suena tan simple, pero que es tan importante porque mientras mejor manejes ese concepto, no solamente vas a cuidar más tu cuerpo, sino que también vas a mejorar tu rendimiento. Porque los atletas de élite, algunos lo hacen muy conscientemente y hay otros que son un poco más innatos. Para mí los que son más innatos son los que jugaron mejor cuando niños, es una visión personal, fue los que se escalaron árboles, los que los dejaron quizás un poco más ser. Vemos el ejemplo de Rich Froning, que hay unos videos de cuando era chico que jugaba con el primo y el tipo la Mono, hacía, pero todas, sí, andaba a tener esas motos chicas, o sea, el tipo hacía literalmente de todo y después vemos a alguien mecánico, psicomotricidad muy avanzada y después, claro, juega béisbol, después juega hockey, después juega fútbol americano y después anecdóticamente agarra una barra y le sale el movimiento, entonces no es casualidad. Vienes con eso. un background que es muy rico en movimiento, pasa con Fraser, pasa con varios atletas. Eh, lo que te estaba diciendo era que a veces pensamos que cuando hacemos este camino largo, estoy pausando mi performance o mi rendimiento deportivo y lo estoy pausando demasiado. Es como, tengo 35 y me quieres llevar tan lento como para los 40. Pero en realidad hay algo que va pasando al mismo tiempo. Desde mi experiencia, me gustaría saber la tuya, que es, estoy mejorando algunas mecánicas base que me van a servir para esos 40, pero también mi rendimiento, sorpresivamente, entre comillas, también empieza a mejorar y me siento más sólido en algunas posiciones. No sé si a ti te ha pasado que esta mejora ocurre como bastante de la mano. ¿Cómo lo has vivido tú? Mira, ahí el tema es bien, bueno, como todo en realidad el entrenamiento es bien amplio, tiene que ver con un concepto que es clave, que también son como las expectativas, obviamente, de lo que uno quiere del entrenamiento, o sea, de lo que quiere lograr. Eh, el ejemplo personal que te puedo dar es que yo en un punto que me dediqué a entrenar CrossFit duro, y justamente por esto mismo que estás hablando de Rich Froning, sin querer compararme obviamente con ellos, pero yo personalmente considero que tengo un bagaje motriz muy amplio, ¿ya? Y que justamente lo que se habla de Rich Froning, de Fraser, de todos los atletas que tú puedas ver que hoy en día quizás no necesariamente compiten en elite, pero atletas que se pueden, ¿cómo decir?, desenvolver en distintas disciplinas de una correcta forma. ¿Cachai? ¿A qué voy con esto? Si yo hoy en día, por ejemplo, agarro un bate de béisbol y me lanzan una pelota, sé que la puedo batear, ya no tengo problema. Yo sé que puedo adaptar el patrón motor del bateo, ¿cierto? Si quiero hacer golf, sé que puedo hacer el patrón motor de hacer el swing, ¿cierto? Puedo incorporarlo y eso es porque justamente cuando chico, quizás yo soy el tercero de tres hermanos, era el que en el fondo jugaba en el patio solo, se tiraba de los árboles, hacía todo, o sea, jugaba la pelota, salía en bici, todo lo que pudiese estar al alcance en manera de juego lo podía hacer. Y eso hoy en día me permite, como te digo, desarrollarme en distintas cosas y en el fondo disfrutar el movimiento, ya que eso yo creo que es una de las cosas más importantes, o sea, que no sea una limitante el que si yo quiero batear, quizás estoy acortado, estoy apretado y no puedo hacerlo, ¿cachai? Puedo hacerlo. Pero sí viene el tema de justamente de esto que ocurre y que es lo que me pasó a mí, me empecé a dedicar mucho al CrossFit y eventualmente esto me empezó a producir demasiadas lesiones, porque obviamente como empecé a competir en algún momento también en Elite, en mi cabeza de deportista que le gusta competir era como, es que no, pues, esto no es suficiente, entonces hay que darle más, hay que darle más, hay que darle más, cada más, y en algún punto obviamente el cuerpo cede, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con esto, de acortar los procesos, ¿ya? O sea, en algún punto yo quería ser mejor, ¿cierto? Quizás ganarle a tales personas, quizás llegar a este punto, y como te digo, me pasó la cuenta, pues, ¿cachai? O sea,
Y aquí el proceso claro es que cuando yo tuve mi primera operación, que fue de la cadera, la reinserción al deporte fue inmediata. O sea, yo a los 6 meses de operado de cadera, corrí una maratón. A los 8 meses estaba compitiendo en Woodstock Wow. y, y al año ya me estaba moviendo así con tranquilidad, ¿cachai? El tema de eso también fue que obviamente me pasó la cuenta y aceleré muchos procesos que no debía haber acelerado y que justamente me llevaron a futuras operaciones, ¿cachai? Yo soy operado de cadera, rodilla y hombro, todo el mismo lado, ¿ya? Y eso tiene que ver también con un desbalance, obviamente, que es lo que nosotros estamos trabajando, pero tiene que ver con un desbalance bien intenso, producto de que nunca quizás me dediqué a esto, ¿cachai? A justamente como conociendo todos los conceptos, o sea, como el dicho, Casa de Herrero. eso, ¿cachai? Cuchillo palo, ¿cachai? Cuchara de palo. Conociendo todos los conceptos, lo aceleré, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con lo que te comento, de las expectativas, de quizás querer más, pero no aterrizar en el fondo lo que tienes que realmente hacer para lograr eso, ¿ya? Y esa obviamente es la función del coach que puede tener cualquier persona, de aterrizar un poquito los conceptos, ¿cachai? Sí. Sí, totalmente, claro. Ahí creo que siempre el caso a caso es bien importante tener esa mente abierta de que así como tú después te diste cuenta, oye, aquí aceleré un poco, ahora voy a trabajar esto, también creo que hay una parte muy importante del coach que tú eliges que te acompañe, que como tú bien decías, y no se trata de si es bueno o si es malo, sino que si se alinea o no se alinea con tus objetivos, ¿sí? Y por otro lado, la responsabilidad propia del ejecutante, que también debería tener un nivel de conciencia para todos, no solamente esa persona X, sino que todos nosotros, de para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que ya tiene que Claro. ver mucho con la autoevaluación, con esta parte más mental también, no solamente física. Y ojo que eso igual, bueno, y también tiene mucho que ver con los procesos que es lo que tú decías, como un poco la inmediatez de los procesos, ¿cachai? A Ujú, veces uno habla y si se dice quizás más no es mejor, ¿cachai? A veces incluso menos es mejor, y aunque ujú, suene contradictorio, pero en algún punto yo, como te digo, hoy en día yo me estoy moviendo bien, o sea, no tengo dolor en mi cuerpo. Sí hay un proceso mental, que es lo que yo te he comentado, que estoy en esa etapa de como reencantarme de nuevo con esta cuestión y poder seguir avanzando de una forma más tranquila. Pero como te digo, es un proceso que es largo y a veces pasa eso. Yo a los chiquillos les digo, pero ¿por qué tenía una plani que dura 3 horas? ¿Cachai? O sea, yo eso es un tema que siempre he discutido. A mí me encanta entrenar, pero para mí una sesión larga es hora y media, ¿cachai? O sea, hora y media. Y si siento que pasa más, la divido. Prefiero entrenar quizás 2 hasta 3 veces en el día en sesiones cortas, que obviamente pueda dedicarle el objetivo que tengo que dedicarle, a que estar 3 horas, entendiendo obviamente que hay gente que quizás es el tiempo que tiene y todo lo que implica, pero aún así, o sea, es algo que se debería ordenar de mejor forma, porque obviamente esto es igual que los niños, o sea, tú sabes que los niños tienen atención 45 minutos máximo, puede que hasta media hora ujú, máximo. El cuerpo también, o sea, llega un punto que si tú no estás ahí quizás alimentándote durante el entrenamiento, hidratándote bien, o si venís de la pega incluso, ¿cachai? Esas 3 horas efectivas quizás van a ser 30 minutos, ¿cachai? Entonces, como te digo, a veces más no es mejor, hay que ordenar muy bien en el fondo como lo que son las cargas. Y yo lo que te decía, yo no soy de los puristas del entrenamiento, o sea, yo con la PAU, que es el caso concreto que trabajamos para competir, hay veces que le escribo en la mañana y le digo, Pau, ¿cómo estás hoy día? Sabiendo que quizás el día anterior planifiqué una sesión bien intensa, y a veces me dice, no, estoy bacán. Ya, bacán, démosle con la plani normal, ¿cachai? Pero hay días que me dice, puta, ¿sabes qué? Me tocó turno, estoy raja y en verdad no sé si voy a hacer la plani. Y yo le digo, bien, entonces, puta, adaptemos esto, ¿cachai? Veamos qué es lo que se puede mejorar, porque entiendo que al final, si hace lo que yo tengo pensado o que quiero que quiera hacer, ¿cachai? Pero está con o una predisposición diferente que no es la óptima para ese objetivo, lo mejor es cambiarlo nomás, ¿cachai? Y el entrenamiento es así, es dinámico, ¿cachai? sí, Y tiene que ser dinámico. Entonces, eso, como te digo, tener una planificación de plantilla a veces es súper cómodo porque quizás tiene un costo diferente,
y quizás está ahí, pero obviamente este contacto que de repente tenemos, que también lo mismo, que tú de repente me escribes, me preguntas, pucha, ¿cómo estás aquí con esto? ¿Qué sé yo? Si hay que modificar, es muy necesario, porque obviamente esto va cambiando día a día, sabemos que las mujeres tienen un periodo en el mes que es más complicado, entonces obviamente quizás ahí hay que reducir las cargas, trabajar de diferentes formas, ¿cachai? Entonces son procesos que, te digo, hay que darse el tiempo y respetarlos para que obviamente se logren los objetivos que se quieren cumplir. Sí, hay dos frases que rescato que tienen que ver con la siguiente pregunta o con el siguiente área. Ya quiero que pasemos a un área más filosófica, como saber cómo ¿Ya? piensas, Pablo. Eh, Dijiste una que es algo que nosotros igual compartimos mucho en Philadelphia Strength, que es más no es mejor, y nosotros la colita que le ponemos es mejor. Puede ser mínimo, puede ser máximo, quizás para ti es poco, quizás para mí es mucho, pero como que no importa, lo importante es que sea mejor, no Claro. tanto que sea más o menos, porque a veces el tema este de la cantidad se transforma como en un fin en sí mismo, o sea, entrenar mucho por entrenar mucho. Eh, Pensar que es un sinónimo de avanzar mucho y sabemos que no lo es. Eh, y por otro lado, hay una frase que yo rescato también de Julien Pinou, que es un entrenador, para mí, uno de mis referencias, eh, que tarde lo que tenga que tardar. O sea, esto va a durar lo que tenga que durar, porque en el momento que yo quiero acelerarte, como empujarte a que te tires rápido a la piscina, quizás no estás preparado. Y también si te estoy reteniendo y no permitiendo que avances, también te estoy haciendo de cierta manera estoy perjudicando tu proceso. Entonces, que tarde lo que tenga que tardar tiene que ver con lo que tú decías, de que el proceso se adapte también al atleta y que sea de cierta manera un traje lo más a medida posible, entendiendo que tenemos limitantes laborales, limitantes de tiempo familiar y otras cosas que son parte de la vida cotidiana, pero tratar de que ese entrenamiento se vaya adaptando a este atleta que tiene días muy arriba, con mucha energía, con mucho tiempo y otros días que no son tan así. Rescato esas dos cosas y me gustaría preguntarte, Pablo, tú que eres también dueño de Vox, ¿cómo transmites tu filosofía a una comunidad que tiene tantas personas? ¿Cómo tienes algunos puntos que podrías compartirme respecto a eso? Sí, mira, es súper importante destacar, ya que existe un Pablo que es el de las clases, ¿ya? Yo en mis clases, cuando hago clases, yo por ejemplo hago clases los días domingos, ¿ya? Hago clases a las 10 y a las 11 en Gamay Ñuñoa, y a mí me encanta esa clase, ya me encanta esa clase porque aunque sea un domingo, la gente que va con otra disposición, ¿cachai? Yo a esa clase les fijo los objetivos a los WOTS, ¿cachai? Les doy todos los tips necesarios como para que se logre el objetivo, obviamente recomendaciones, ¿cachai? Todo, o sea, derechamente te digo, o sea, chiquillos, este es un trabajo que tienen que ir tranquilos, no tiene como objetivo que mueran, no se apuren, ya, o sea, es así, se va a lograr igual en el tiempo, tranquilidad, lo importante es que nos movamos bien, ¿cachai? Así como hay veces que digo, chiquillos, hoy día este trabajo es a cagar, ya, o sea, nadie puede descansar, a cagar, a morir, y si veo que alguien queda parado, ¿cachai? Entonces, hay un Pablo que, como te dice, te digo, es de la clase, que en el fondo es súper ameno de hacer la clase, que está pensado para gente común y corriente, ¿ya? Y existe un Pablo que es el Pablo entrenador, ¿ya? Y en este sentido es como bien eh, dinámico el tema, porque yo, yo también, así como entrenador y atleta, soy de arriesgar mucho, jugar harto y en el fondo desafiar mucho, ¿ya? Así como al revés, también soy como de cuidar al atleta, pero incentivarlo a que siempre juegue, a que se desafíe, ¿cachai? Entonces, esa es una de las partes súper importantes que yo trato como de replicar hacia la gente, ¿ya? Nosotros en las clases siempre les decimos, chiquillos, la clase quizás tiene un peso estandarizado, tiene un trabajo estandarizado, pero eso no significa que tú tengas que utilizar ese peso. De ahí es una cosa lógica, o sea, te voy a dar un ejemplo que siempre pasa, que se hace un benchmark que es Dayan, ¿cierto? Que tenéis 21, 15, 9, peso muerto con 100 kilos y handstand push-up. Y claro, los hombres dicen, ya, pero yo tengo 100 kilos en peso muerto, bacán, pues, ¿cachai? Pero les digo, pero fíjate, pues, o sea, le pusimos time cap 6 minutos, ¿cachai?
bien, o sea, quizás tú podés mover una masa de 100 kilos multiplicado por todo lo que es el trabajo, ¿cachai? Que es un tonelaje enorme, pero ¿cómo andáis con los handstand push-ups, ¿cachai? Entonces, escalémoslo de una forma real, ¿cachai? Que en el fondo trabajemos quizás con 60 kilos, hagamos los handstand push-ups bien y vaya a terminar dentro del tiempo, quizás menos, o vaya a andar justito, ¿cachai? Pero ¿para qué mover esa masa si efectivamente no tengo, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con lo que se habla mucho en los box, que tiene que ver con el ego, ¿cierto? Con el saber escalar, aceptar cosas. Y eso es lo que nosotros hacemos en Gaman, ¿cachai? Como aterrizar, que el movimiento finalmente es lo importante y no el terminar el WOD reventado, hecho bolsa, ¿cachai? Que eso principalmente para mí es lo primordial, ¿cachai? Que la gente se mueva bien, que obviamente esté preocupada de hacer las cosas bien y no de ir rápido y rajado, ¿cachai? Como lo que es hoy en día CrossFit. Y en el caso de los atletas es como, tiene que ver mucho con lo que implica el como respetar en el fondo, como ser un buen competidor, ¿cachai? Ser un buen atleta, de que el buen atleta no es solamente el que sale primero en el hit, el que gana, sino que para mí personalmente, y esto tiene que ver con lo que yo replico cuando compito, es de saludar al juez, ¿cachai? Yo a todos los jueces siempre cuando voy a una competencia le digo, o sea, si yo hago una no rep, dímelo con toda confianza, no, no porque sea esta persona me podéis decir o te tenéis que haber callado, o sea, dímelo, ¿cachai? Y me ha pasado en competencias que hay jueces que no me cobran no rep y yo solo me la cobro, ¿cachai? Siendo súper longe, pero me la cobro, ¿cachai? Y tiene que ver con esto mismo que te digo, de obviamente ser un atleta integral, ¿cachai? De saludar al compañero que está al lado, ¿cachai? De felicitar al buen que terminó antes, de felicitar a todos. Y eso es lo que tratamos de replicar en general, ¿cachai? De una cosa que, como se le llama a la comunidad, pero que al final tiene que ver con cosas simples que todos deberían hacer finalmente, ¿cachai? Y eso es lo que tratamos siempre de comunicar en el box. Afortunadamente ha sido una cosa bien bonita con todo este tiempo. Yo hoy en día veo las clases y a mí me gusta mucho mirar las clases, ver cómo la gente se mueve y sabéis que es muy poca la gente que se está moviendo mal, ¿cachai? En el box. Y es por lo mismo, porque el Pablo, que es el otro profe que está a cargo de todo lo que es las plan y todo, entiende muy claro este concepto, ¿cachai? Y algo que ha costado, o sea, no te digo que es fácil, porque la gente siempre quiere ir rápido, levantar pesado, correr, bla, 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 todo y no se da el tiempo de esto, po. Pero le han agarrado el gusto a moverse bien, ¿cachai? Y afortunadamente ha resultado. Y lo mismo por el otro lado es como de respetar sus procesos, de entender que no es solamente llegar y hacer, ¿cachai? Es hacer y entender, ¿cachai? Porque al final es largo y es difícil y yo entiendo, hay gente que tiene esa pura hora y dice, bueno, o sea, en esta hora para mí es como yo me olvido, güey. O sea, me pierdo de lo que es el trabajo, qué sé yo, los problemas que tenía, las deudas, todo lo que podéis tener por fuera y esa hora es mía, güey, y me olvido de todo, ¿cachai? Entonces que me digan, no, es que, güey, anda más tranquilo, loco, o sea, ¿cachai? Como que te digan eso es como que decir, puta, la hora que tengo para volverme loco me están calmando, pero efectivamente sirve, ¿cachai? Sirve, o sea y yo te doy un ejemplo súper claro. Los chiquillos, cuando yo hago los workshops de gimnasia, ya enseño todo, les explico todo y les digo aquí y allá. Y una de las cosas que les digo al final, les digo, ya chiquillos, o sea, después de todo esto que hicimos, ¿cuánto se dedicaron a fijarse en su respiración? ¿Cachai? Y todo así como, ¿cómo es la respiración? Sí, po, porque si tú estás caminando en invertida, tenéis que respirar, po, ¿no? Entonces, no me fijé. Ya, pues, o sea, nosotros cuando estamos hablando ahora, respirar es innato, ¿cachai? Caminar en invertida también es innato. Lo que no es innato es aguantar la respiración, ¿cachai? Que al final eso es como una respuesta al final por estar apretado haciendo fuerza. Entonces le digo, es que fíjate en eso, ¿cachai? Fíjate en eso y esto puedes replicarlo a cualquiera de los movimientos, en concientizar lo que estás haciendo, ¿cachai? En entender de que tengo que respirar, ¿cachai? De que tengo que tener movimientos armónicos, ¿cachai? En ese sentido es como bien amplio y es una volada bien entretenida, pero se replica todo esto, de lo que es Gamán, de justamente como desafiarse, de ir hacia adelante, ¿cachai? De aprender a jugar un poco con el movimiento y obviamente entender que todo es parte de un proceso, ¿cachai? Que es largo, pero que es muy bonito al final. ¿Qué significa Gaman? Gamán es una palabra japonesa que tiene que ver con saber superar la adversidad, ¿cachai? Mm. eh, Tiene que ver, es un concepto también bien amplio, pero que finalmente el objetivo que tiene es como aceptar como los embates de la vida como con dignidad,
¿cachai? Y en el fondo con saber salir adelante, sacar como lo positivo de cada cosa, ¿cachai? Y es justamente esto mismo, ante los 100 kilos. Y es como digo, ya, pero bueno, onda, hace un año atrás, ¿cuánto estabais levantando? Pues, ¿cachai? O sea, teníais una técnica pésima de peso muerto y hoy en día estáis peleando porque no estáis levantando 100 kilos en un WOD que es 21-15-9, ¿cachai? O sea, ¿de qué me estás hablando? Entonces, tiene que ver eso, como de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿cachai? Claro, Y es un concepto, como te digo, bien lindo. qué buena. Sí, creo que ese punto del gamán, yo no sabía qué significaba, te lo pregunté así con toda curiosidad. A mí me hace mucho sentido porque, de hecho, una de las cosas que nosotros hacemos con Nico en la parte del coaching más personalizado es que igual hay que equilibrar ese hambre por progresar con el agradecimiento constante, o sea, vivir en agradecimiento y tener un hambre de algo más, pero el hambre de algo más no puede ir sin el agradecimiento, porque si no se transforma en algo súper, o sea, no debería ir bajo mi punto de vista, no es que no pueda, sí puede ir solo, pero es como que te ayuda a disfrutar del camino también, porque esa evaluación a años atrás es re interesante, o sea, el que nos está acompañando eh, escuchando este podcast puede hacer el ejercicio en este mismo momento, 10 años atrás, ¿en qué estabas? ¿Qué ¿En qué estabas estado? haciendo? ¿Cómo te estabas moviendo? ¿Cuáles eran tus expectativas? Y si yo hago los 10 años atrás, que estaba recién partiendo con esto, hoy en día puedo agradecer que pasaron un montón de sucesos que me llevan a estar acá, pero eso no me quita el hambre por seguir hacia el futuro. Y esa es una ya para ir cerrando la conversa, que estamos ya llegando al final de la conversación, es cuáles son tus expectativas, Pablo. ¿Cómo tú te ves en el futuro? ¿Qué estás construyendo ahora? Puedes explayarte en las áreas que seas de tu vida, pero puede ser en la parte deportiva y si quieres agregarle algo más, bienvenido. Mira, antes de tocar ese punto, tomando un poquito de lo que comentabas antes, antes había una campaña que, si no me equivoco, parece que era de Ryu, puede ser, no sé, pero que siempre a mí me hizo mucho sentido, que tiene que ver como con el fuego, como con la llama interna que tiene cada persona, ¿cachai? Y existe esa llama que tiene que ver con el hambre justamente de querer ser mejor, ¿cachai? Pero que justamente se dice que es una llama, porque obviamente el fuego, si tú alimentáis el fuego crece hasta el punto que te quema, weón, ¿cachai? Y en Ujú, el entrenamiento es así, o sea, tú puedes tener mucha hambre de ser mejor y hasta cierto punto sin ser, ¿cómo se llama?, hablar solamente de mí, pero justamente a mí me pasó esto, pues, ¿cachai? O sea, yo tenía una llama, o sea, yo creo que a ti te lo dije, Seba, a mí me encanta competir, es una cuestión innata, o sea, me encanta, y no es por el hecho simplemente de ganar, sino es por el hecho de estar ahí en la competencia con 10 monos más y listo, ¿cachai? Eso es lo que a mí me gusta, ujú, estar ahí en la guerrilla, ¿cachai? Siempre he dicho, si hubiese nacido en la época medieval, weón, hubiese sido lo que estaba quizás en primera línea ahí, weón, vamos, weón, ¿cachai? Y tiene que ver con eso, ¿cachai? Con un poco con el fuego que tiene cada persona, lo que alimenta ese fuego justamente para querer ser mejor, ¿cachai? Del proceso, de que si alguien quiere ir a los games, que es de lo que hablamos de CrossFit hoy en día, que es como lo máximo que puede lograr el crossfitero, eh, no decir, ya me voy a poner a entrenar para ir a los games, ¿cachai? O sea, eso es el primer paso, es decir eso, ¿cachai? Pero obviamente yo tengo que alimentar ese fuego y que puede durar, weón, 2 años, 3 años, hasta 4 años, ¿cachai? Y tengo que mantener esa llama en el fondo viva, pero sin que me queme para que justamente no me pase de lo contrario, pues, ¿cachai? Que si yo me quemo, me voy a lesionar, voy a tener un burnout, ¿cachai? O sea, no voy a querer seguir entrenando porque esto me va a colapsar y voy a perder el cariño, ¿cachai? Y tiene que ver con eso, ¿cachai? Que no me acuerdo de sí, quién era esa campaña del fuego interno, pero eh, tiene harto que ver con esto que estamos hablando, ¿cachai? Y eso también es un llamado para la genial. gente que entienda eso, o sea, todos tenemos una llamita interna que es necesario alimentarla y que es la razón del por qué yo hago las cosas, o sea, ¿por qué entreno 3 horas planificación, ¿cachai? O sea, quizás quiero ganar una competencia de box, quiero ir a gusto, ¿cachai? Pero esa es mi llamita y eso es lo que tengo que alimentar. Y en relación al cómo me veo yo más adelante, si lo veo por la parte deportiva, yo como te comentaba, estoy en un proceso bien
no sé si complejo, pero que obviamente requiere tiempo y que es justamente reencantarme con esto. Yo sé que quiero volver a competir, ya es una de las cosas que más quiero, pero también esto va ligado a los procesos de la vida. Ya hoy en día yo soy papá de dos cabros chicos que son un terremoto y que básicamente ellos son mis focos, po, weón, ¿cachai? O sea, y al nivel que yo quiero competir y que sé que me gustaría competir, en este momento para mí no es tan compatible, ¿ya? Quizás hay atletas que lo han logrado y se entiende perfecto, pero yo en este momento no lo logro hacer porque creo que son los tres pilares que es el entrenamiento, mi familia y el negocio. Tengo que hacer un equilibrio constante de poder rendir en todo de buena forma, ¿cachai? Y obviamente el entrenamiento no es lo primordial para mí hoy en día, ¿cachai? Para mí Ujú, hoy en día es que mi familia esté bien y que la familia esté bien a través del negocio, ¿cachai? Si es lógico. ujú, Y eso al final es que el negocio crezca, ¿cierto? Se mantenga todo armónico como está hoy en día. Eh, Estamos con unos proyectos bastante entretenidos que queremos lanzar y obviamente yo soy, como te digo, súper entre impulsivo y afortunadamente tengo gente que me ha logrado aterrizar con el tiempo. Yo soy súper impulsivo, ya, o sea, muy impulsivo. Entonces, eso con el tiempo obviamente lo he logrado manejar de mejor forma, pero a veces se me prende una llamita que digo, ya, vamos a hacer esta weá y lo vamos a sacar, ¿cachai? Y así funciona, ¿cachai? O sea, así funciona creo que mi vida los últimos 15 años y afortunadamente me ha salido todo bien. Entonces quiero que se mantenga esa como llamita de hacer cosas, de participar, de colaborar, ¿cachai? Yo quiero estar un poco más inserto en el mundillo del CrossFit a nivel colaborativo, o sea, que el CrossFit obviamente tire para arriba en todo lo que implica el crecimiento como disciplina en Chile para que los gimnasios obviamente puedan enseñar esta cosa de correcta forma, ¿cachai? ujú. No digo que no lo hagan, pero obviamente, yo te digo, yo llevo 14 años, o sea, 13 años ya con esto del box. Afortunadamente me dio súper bien y siento que tengo harto que entregar, ¿cachai? Entonces, eso es parte de los proyectos que estoy trabajando y que espero que este año se vayan concretando y que a futuro siga así, po, ¿cachai? Ujú. Eso es lo más importante ahora. Y que obviamente mi familia esté, los chicos están creciendo increíble, ya, o sea, eso es importante para mí y también es fruto de todo esto que he estado trabajando todo este tiempo. Entonces, suena feo decir que el trabajo ayuda a que esto sea así, pero es así, ¿cachai? O sea, esto es un engranaje que tiene distintos puntos y que todos colaboran entre sí, ¿cachai? Y hoy en día está funcionando afortunadamente, como te decía, armónicamente. Pablo, ¿cómo defines el éxito? Mira, el éxito yo lo defino, mira, buena pregunta. Ah, aquí te voy a contar como una infidencia que yo tengo, que yo hace como 3 años estoy con la idea de hacer un doctorado, ¿cachai? Yo quiero hacer un doctorado en educación basado en lo que es justamente esto mismo, de lo que es el éxito, que por eso esa es como la pregunta principal justamente de la hipótesis que tengo que desarrollar para esta cuestión. Oye, En no base- estamos dateados, esta, no, esta no, sí, no, no había, por eso no había previa, sí. te lo estoy contando. Y la pregunta es justamente es eso, ¿qué es el éxito? ¿Cachai? ¿Por qué te lo digo? Porque una persona que empieza a realizar actividad física desde los 3 años, ¿cachai? Eventualmente tú tenés diferentes cosas que están comprobadas que son así, ya, o sea, la tolerancia a la frustración, ¿cachai? El trabajo en equipo, la capacidad de sociabilizar, de aceptar desafíos, ¿cachai? O sea, tú tenés gente que está dedicada al deporte, o sea, ligada a la actividad física o el deporte desde los 3 años a edades grandes, te encontráis con dos tipos de personas, ¿cachai? Lo que te decía yo, o sea, gente que puede trabajar en equipo, que hace todo esto que recién comentaba, y gente que quizás no tiene todas esas herramientas porque nunca se dedicó al deporte, ¿cachai? Y que ese es uno de los grandes problemas que quizás hoy encontramos con las nuevas generaciones que están más pegadas a las pantallas, ¿cachai? Ujú. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué es el éxito? ¿Cachai? Porque tú puedes decir, pucha, el éxito puede ser, no sé, pues estudié medicina, me compré mi casa, tengo 5 hijos, ¿cachai? Y quizás no es eso, po, ¿cachai? O sea, para mí personalmente, creo que se pegó justo. Ah, Te escucho, aló, aló. Ah, ya, sí, perfecto, que se me había se quedado pegado. escuchó, se escuchó. A mí personalmente el éxito, y suena súper simple, es básicamente lo que he estado logrando últimamente
en la parcela, ¿cachai? Estar con mis cabros, estar tranquilo y en el fondo no estar preocupado de que, no sé, bueno, un weón no agendó la clase, ¿cachai? O sea, eso es simple, es poder, puta, tomarme un café, weón, mirando un cerro, ¿cachai? Para mí en ese momento el éxito es la tranquilidad de poder hacer las cosas simples sin preocupaciones adicionales, ¿cachai? Yo sé que siempre van a haber preocupaciones, ¿cachai? Pero también obviamente hay niveles y niveles, ¿cachai? Entonces hoy en día, como te digo, el éxito es generar esa tranquilidad a través de lo que estoy haciendo y que obviamente los míos en el fondo estén tranquilos, ¿cachai? Viéndolo a nivel deportivo, tú podrías decir un cabro que se dedicó a una disciplina y quizás quiere ir a los Juegos Olímpicos, ¿cachai? Claro, pues, bueno, el éxito puede ser que logró llegar a los Juegos Olímpicos, ¿cachai? Otra cosa va a ser ganar los Juegos Olímpicos, pero eso es otro nivel de éxito, ¿cachai? Y es distinto y es válido, para cada persona es válido, ¿cachai? No creo que exista o sea, no sé si la RAE lo define de alguna forma el éxito, ¿cachai? Obviamente quizás sí, pero como te digo, es un concepto que yo creo que es súper personal, ¿cachai? Porque hoy en día yo veo amigos míos Sí. que van del colegio y veo que son exitosos en lo que hacen, ¿cachai? Pero obviamente su vida es completamente diferente a lo que hago yo y los veo tranquilos, ¿cachai? Es eso, ¿cachai? Quizás una persona puede ser muy exitosa pero no está haciendo lo que le gusta, ¿cachai? Y lamentablemente eso no es como el éxito personal que él quería lograr. Lo hace porque Ujú. obviamente entra en un mundillo que lo agarra una máquina y tiene que avanzar y avanzar, ¿cachai? Pero eventualmente llega un momento va a decir, puta, sé que basta, ¿cachai? Basta y hasta aquí llega y se acabó. Entonces, como te digo, eso es algo que a mí me gustaría desarrollar. Yo llevo 3 años ya así de postular para hacerlo, pero obviamente no lo he hecho por diferentes cosas. Entonces, creo que una vez que esté más apto, ¿cómo como con tiempo quizá, eventualmente lo voy a hacer para, obviamente, desarrollar esto que es amplio, amplio, muy, muy largo. Puedo, de cierta manera, desglosar algo que yo comparto mucho, en este concepto del éxito, es eh, estar donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer con las personas que amo, puede ser, ¿o no? Algo así como en pocas palabras, porque después ya va a cambiar dónde quieres estar, qué quieres estar haciendo, como que no es Y para todos eso, lo mismo, pero es más y o eso. menos un concepto así. Ayer, de hecho, ayer en la noche, dentro de toda la chat que nos compartimos en Instagram, del meme, de los del tío René, weón, de todas esas cuestiones, le compartí a unos amigos bien cercanos un reel que me salió de un tipo español que no recuerdo el nombre, que hablaba de esto y era muy parecido a lo que me acabas de decir, que era, hay una persona que está en su penthouse con toda la parte económica resuelta, mirando por la ventana sin ningún propósito en la vida. Y después tenía un mendigo que está mirando el penthouse y diciendo, Mm, ¿cómo puedo estar ahí yo y estoy acá? Y después tienes una persona que está, después de haber tenido un accidente en silla de ruedas, que añoraría estar como está ese mendigo con todas sus extremidades funcionando, y así empieza como al loco a hacer un análisis de claro. como 10 personas que están en diferentes puntos de vista, cada uno añorando lo que el otro está viviendo bajo su perspectiva, y creo que es interesante porque, claro, no es un tema que lo vayamos a definir así como las definiciones, como tú dices, de la RAE, pero creo que lo que nos acabas de entregar es algo que nos da luces respecto a también qué hay detrás de todas estas cosas en las que podemos estar metidos. Mm. Ahí bueno, hay una frase que yo siempre uso de repente en los posts de Instagram, ¿cierto? Y que es básicamente que nosotros en general vivimos de momentos, ¿cachai? Eh, los momentos finalmente son, ¿cómo decirlo?, resoluciones de cosas que uno quiere lograr, ¿cachai? Si uno lo ve en cuanto al entrenamiento, a mí me pasa harto que veo a los chiquillos, ¿cierto? Y sigo a harta gente por las distintas redes que clasifican a Woodstock. Y finalmente como te digo, Woodstock siendo una de las competencias grandes en Chile, quizás es el momento de éxito de varios, ¿cachai? Y justamente los lleva a eso. Entonces, el vivir de esos momentos, de aprovecharlos, como te digo, de disfrutarlos, es súper importante porque justamente eso
te lleva a ser una persona exitosa, po, weón, ¿cachai? Te lleva en el fondo a querer más de esos momentos. Y eso, como te digo, a mí la competencia es una de las cosas que me gusta demasiado. Y no hablo solamente de competencia, hablar exclusivamente de CrossFit, ¿cachai? O sea, suena extraño, pero yo compito todo el día, ¿cachai? O sea, compito todo el día porque finalmente digo, puta, bueno, sé que hoy en día mi objetivo es quizás ser de los mejores box de CrossFit que hay en Chile, ¿cachai? Y esa es mi competencia, po, weón. Entonces, justamente yo trabajo, pero eso yo sé que no es algo que sea en 10 años, ¿cachai? O sea, es un proceso eterno, largo, ¿cachai? Y en algún momento llegado quizás voy a decir, puta, sí, po, weón. Quizás en Gamán somos de los mejores box de Chile y sería bacán, po, weón, poder decirlo, pero tiene que ser algo así. Y básicamente tiene que ver con el carpe diem, que es como el querer aprovechar el momento, ¿cachai? Como vivir el momento y aprovecharlo para que justamente sea un momento de éxito para cada persona, porque como estamos hablando, esto es, para mí personalmente, como digo, es dinámico, ya es dinámico, o sea, el día de mañana, como te decía, para mí el éxito puede ser hacerme un café grano y sentarme a mirar la nada tomando ese café, ¿cachai? Y créeme que eso de repente es suficiente, weón, ¿cachai? Es súper suficiente en ese momento específico. Y lo aprovecho, weón, ¿cachai? El sentir el café, sentir el grano, son cosas que muchas veces por el estilo de vida que tenemos muchos, se pierden, pues, ¿cachai? Se pierden y de repente son cosas tan simples que te llenan tanto que, puta, a la larga empezás a disfrutar cada vez más esos momentos, pues, ¿cachai? Así que ahí la frase importante que vivimos de momentos. Buena, bacán. Pablito, ha sido un honor. La verdad es que disfruté mucho la conversación. Vamos a tener algunas palabras finales para los que nos acompañan hasta acá. Me gustaría ahí que tú mismo por tu lado te despidas. Si quieres dejar algún mensaje que te parezca importante, la verdad es que hay micrófono abierto sin censura. Como, ya, como la Pati Jofre. Más o menos. No, mira, una de las cosas que siempre digo, todo lo que ronda generalmente el entrenamiento y la vida, nada es fácil, ¿cachai? O sea, y es lo que se dice, o sea, si las cosas fueran fáciles, todas las harían, ¿cachai? Yo creo que una de las cosas muy, muy importantes a hacer es entender los procesos, ya que justamente siempre existe un punto de partida, pero no existen topes, ya, o sea, los topes los va poniendo uno en la medida que quiere llegar a un tope, ¿cachai? Entonces, la invitación que yo siempre hago a la gente es que, puta, se desafíe, que disfrute, ¿cachai? Siempre con mesura, pero que en el fondo se desafíe a querer ser mejor, ya que alimente esa llamita de lo que nosotros estábamos conversando hace poco y que haga las cosas bien, ya, que eso es una de las cosas para mí más importantes, en el fondo el ser correcto como atleta. Si hablamos de entrenamiento, una de las cosas más bacanas que encuentro de la gente y que los felicito demasiado. eh, Hoy en día por la competencia se pierde mucho lo que es el compañerismo y personalmente creo que eso es una de las bases del CrossFit y es lo que mueve al final el CrossFit hoy en día y no es algo que se tenga que perder. Ya, entonces, nuevamente la invitación a la gente es a querer ser mejor, ¿cierto? A desafiarse, a querer avanzar y obviamente siempre de la mano ahí de un coach, ¿cierto? Que lo ayude y que lo guíe para que aterricen las ideas, porque está bien ser impulsivo, pero siempre alguien tiene que tener ahí un freno a mano que lo ayude a, a aterrizar. Bueno, Pablo. Y bueno, gente, ha sido un gusto la conversa. La verdad es que la disfruté muchísimo y espero que ustedes, los que nos han acompañado hasta acá, hasta el final del capítulo, también hayan podido sacar algunas joyitas de toda esta conversación que tuvimos con Pablo. Eh, la invitación siempre está hecha a que sigan nuestras redes sociales acá abajo en el pie del video, tanto en YouTube como en Instagram o como en Spotify. Está no solamente en nuestras cuentas, sino que también la de nuestro invitado. En este caso vamos a dejar ahí los links de Pablo, de su box probablemente, y lo que él nos quiera facilitar para que ustedes también conozcan de su trabajo y también de generar algún contacto, ¿por qué no? ¿Sí? Si tienes alguna duda, algún comentario, siempre es bueno saber qué pasa del otro lado de la pantalla de las personas que están escuchando, así que Sí. siempre es un gusto poder responder esos mensajes, ya sea por interno o en los comentarios de este video. Sin más, me despido y nos vemos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. chao.